7. Versículo 24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Vamos a leer también en Mateo, capítulo 15. Pasaje paralelo que nos da algún detalle más. Versículo 21, 15-21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, tenemos estos dos pasajes que relatan este episodio, que lo encontramos a continuación de lo que vimos la semana pasada, cuando vienen los religiosos a enfrentar nuevamente a Jesús, buscando una ocasión para acusarle de alguna falta, y ellos le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? O sea, que no respetaban la tradición de los ancianos. El pasaje nos muestra que aquella gente estaba preocupada más por las tradiciones que por obedecer la palabra de Dios, y que también el clima con respecto a Jesús era una hostilidad cada vez mayor, ¿sí? Cada vez que ellos tenían una oportunidad, estaban fijándose en Jesús, no para aprender de Jesús, sino simplemente buscando algo de qué acusarlo para entregarlos a las autoridades romanas para que lo mataran. Ese era lo que ya tenían determinado hacer, ¿sí? Y viendo que, mirando estos dos pasajes que nos toca estudiar hoy, vemos qué diferencia, qué contraste tan grande hay entre aquellos que conocían la Escritura, que debían ser quienes enseñaran las Escrituras,
quien fuera ejemplo para todos. Y esta mujer, que no era del pueblo de Dios y que muestra una fe sincera que contrasta tanto con lo que vemos en el episodio anterior. Estos religiosos que, frente a la misma revelación que tuvo esta mujer, podríamos decir hasta mucho más revelación tuvieron los religiosos, ellos rechazaron a Jesús. Ellos dijeron: no puede ser el Mesías que hemos esperado por siglos. No lo aceptamos. No encaja dentro de los parámetros de nuestra tradición y de lo que nosotros entendemos que Dios debe hacer. Así que la religión tiene eso, siempre trata de acomodar las verdades de Dios a lo que le conviene, a lo que le queda mejor, ¿sí? Por eso no hay ninguna religión, no hay nada que nosotros podamos hacer que realmente nos pueda acercar al favor de Dios. Y eso queda muy claro en este pasaje que tenemos para hoy. Así que luego de este enfrentamiento en el cual Jesús le dice a aquellos religiosos que ellos estaban quebrantando la ley de Dios con sus tradiciones y que estaban deshonrando, y pone como ejemplo a sus padres, porque no cumplían lo que Dios decía y ni siquiera entendían cuál era el espíritu con el que Jesús había dicho estas palabras, ¿verdad? Desde la antigüedad Dios dio su palabra y la interpretación correcta de su palabra se obtiene a través de la revelación de Dios por medio de su espíritu. Pero el pueblo de Israel estaba apartado en su mayoría de la correcta interpretación de las Escrituras y por eso ponían igual o más énfasis en la tradición de los ancianos que en la palabra de Dios, lo cual hacía que el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios había elegido, le cabieran las palabras que Jesús dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la condición espiritual de los religiosos y de la mayoría de las personas en Israel. Un pueblo que decía honrar a Dios, que decía estar cerca de Dios, que decía estar bien con Dios, pero que Dios dice está lejos de mí. Y al estar lejos de Dios, está separado de todas esas promesas que Dios sí tenía para este pueblo. Porque las promesas que Dios dio a este pueblo, ¿sí?, se alcanzan también por gracia. No se alcanzan por cumplir la ley, lo cual nadie puede hacer. Y este pueblo de Israel claramente debería haberse dado cuenta que ellos no podían cumplir la ley, que necesitaban de la gracia de Dios. Por eso, cada vez el clima era de mayor enfrentamiento. Y esto iba a llegar al punto en el que Jesús iba a entregar su vida. Jesús sabía que para eso había venido a este mundo. Sí, mientras estuvo aquí, como podemos ver en todos los pasajes que hemos ido estudiando, Jesús hizo muchas señales, ayudó a muchas personas que tenían necesidades. No había enfermo que se acercara a Jesús y no fuera sanado. Eso fue algo que Jesús hizo y eso eran señales que estaban profetizadas para que Israel viera que ese hombre que cumplía todas esas señales era el Mesías, era el enviado de Dios y a quienes ellos tenían que recibir y aceptar y obedecer. Pero como nación rechazaron, se opusieron, ¿sí? La mayoría siguió a sus líderes religiosos que dijeron: crucifican, no lo queremos. Y esa es la tristeza que tiene este pueblo, que si bien aún no ha sido descartado por Dios y que Dios va a cumplir cosas en ellos, en el remanente que se va a convertir de Israel, pero que actualmente está separado de Dios. Como nación, hoy no podemos mirar a Israel y decir:
el Israel político que vemos es el pueblo de Dios. No, no lo es. De allí sí hay personas que forman parte del pueblo de Dios. Pero Israel como nación actual está lejos, y aún podemos decir más lejos aún, de lo que estaba en la época de Jesús quizás. Porque es un pueblo que confía en su poder económico y en su poder militar y en el poder de sus aliados. Y así le ha ido a lo largo de la historia. Un pueblo que ha estado separado de Dios. Pero que un día van a ver a aquel que crucificaron, van a llorar, se van a arrepentir y van a ser liberados. Dios tiene todavía promesas que va a cumplir en ese pueblo terrenal de Israel. Pero ahora este pueblo está rechazando a Jesús. Y esta hostilidad hace que Jesús se retire de ese lugar y vaya a esta región que dice, versículo 24, se fue de la región y se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, que nuestro Salvador iba a ir a la cruz por nosotros. Pero ese momento no había llegado. Por lo tanto, Jesús era muy también medido en los momentos en que era enfrentado por estos religiosos, y había momentos en que se retiraba de allí para no escalar eso, porque Dios todavía tenía tiempo en que Jesús debía estar en la tierra haciendo el bien a más personas, predicando, pero por sobre todo preparando a estos discípulos que seguían a Jesús. Por eso es interesante que se fue fuera de Israel, dice, y ahí dice ese versículo, no quiso que nadie lo supiese. O sea, Jesús trató de ir lo más escondido posible con sus discípulos a un lugar, pero, como dice ahí, pero no pudo esconderse. ¿Sí? Ya Jesús, lo que había hecho hasta este momento, era tan notorio que no solo en Israel hablaban de Jesús, ¿sí? Algunos hablaban de Jesús y pensaban que era un gran profeta, otros, los religiosos, hablaban de Jesús y decían que él hacía las cosas por el poder de Satanás. Pero también fuera de Israel, la gente ya conocía que en Israel había un hombre que hacía milagros y que solo la lógica nos puede indicar que el poder de Dios puede hacer esas cosas. Así que aquellos que no tenían prejuicios previos sobre Jesús, como es esta mujer que se relata aquí, claramente entienden que el que está allí es el Mesías que Israel había esperado. Así que Jesús seguramente fue no con una misión de evangelizar y de hacer milagros a esa región, sino que fue a retirarse con sus discípulos, a poder estar un tiempo a solas y seguirles enseñando. Pero, dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y allí vemos que Jesús llegó a esa región y la gente lo reconoció. Y allí también, al igual que en Israel, había gente con necesidades de todo tipo. Y allí había una mujer que tenía una hija. El pasaje da a entender que incluso esa hija posiblemente fuera una niña o una jovencita, ¿sí? Y que era poseída, estaba poseída por un demonio, ¿sí? Por lo tanto era una situación desesperante para esa madre. No había nadie que pudiera ayudarla, porque no hay poder fuera del de Dios que pueda controlar a Satanás. Una situación terrible, ¿no? Pero esta mujer que, como decía hace un ratito, quizás habría visto algo de Jesús, de sus milagros, no se nos relata, pero sí seguro había escuchado de los milagros de Jesús. Y como vemos en el pasaje de Mateo, ella se acerca a Jesús clamando
misericordia, y le dice, Hijo de David. Esa frase, Hijo de David, es un reconocimiento de que ese hombre que estaba allí no era solamente un hombre, que había sido enviado por Dios como Mesías, como el Rey de Israel. Esta mujer está reconociendo, tú eres el que Dios envió a este mundo, el Rey de Israel, el que los israelitas han esperado tantos años. Y ella va y se postra delante de Jesús. Vemos un contraste tan grande entre aquellos religiosos que habían visto mucho más, pero que se obstinaban, endurecían su corazón y negaban y decían, este hombre no puede ser un hombre santo, este hombre no es enviado de Dios. Y acá vemos la fe sencilla de una mujer que, habiendo escuchado mucho menos, que teniendo una necesidad, acude al único que puede hacer algo por ella. Y va con la actitud correcta delante de Dios. ¿Sí? En esta mujer vemos cómo los seres humanos tenemos que acercarnos a Dios. Cuando vemos y comparamos la vida de esta mujer, cómo ella va delante de Dios, va y se postra delante de Dios en humildad, ruega misericordia. Lo que le está pidiendo es que la miseria de ella pase por el corazón de Jesús y que actúe en consecuencia, no porque ella merezca nada. Ahora, el pueblo de Israel, en contraste a esto, creía y confiaba en que por ser solamente descendientes de Abraham, ellos merecían el favor de Dios y ellos estaban bien con Dios. Qué contraste tan grande, ¿no? La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Y este pueblo de Israel era soberbio. Creía que estaban bien con Dios. Creían que sus méritos, que ser descendientes de Abraham, los ponían en el lugar de la salvación, en el lugar del favor de Dios. Y no reconocían la mayoría de ellos lo que sí reconocía esta mujer, que necesitaba acercarse con humildad a pedir el favor de Dios. Hay un detalle allí que dice el versículo 26, que esta mujer era griega, ¿sí? De esta nación sirofenicia. Dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. La nación a la cual pertenecía esta mujer es una nación que adoraba diferentes ídolos. En esta zona la gente adoraba un ídolo que se llamaba Baal y otro Dagón, y posiblemente hubieran otros más. ¿Sí? Por lo tanto, es un pueblo que no conocía a Dios. Y si vamos al pasaje que está en Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 12. Efesios, perdón, capítulo 12 no, capítulo 2, versículo 12. Le agregué unos cuantos capítulos más, lo dupliqué. ¿Qué versión estoy leyendo? Bueno, Efesios capítulo 2. Vamos a hablar del versículo 11. ¿Cuál es la condición de esta mujer gentil, de otro pueblo, no del de Israel, ¿no? Y acá el apóstol Pablo claramente dice cuál es la condición de los que no eran israelitas, de los que no eran del pueblo de Dios. Dice desde el 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad de esta mujer. Estaba separada
los pactos y las promesas de Dios de la antigüedad no eran directamente para este pueblo, ¿sí? Eran para el pueblo de Israel. Ahora, vuelvo a este contraste. Un pueblo que tiene las promesas de Dios, los pactos de Dios para aprovecharlos, para disfrutarlos, para ser bendecidos, y sin embargo, rechazan. Y gente como esta mujer, ajena a toda esta realidad, que se acerca pidiendo misericordia y buscando el favor de Dios, sabiendo que no lo merece. Ese es el gran contraste que vemos entre estos dos pasajes y que hace que Jesús alabe la fe de esta mujer y que haga el milagro que ella pide. Así que aquí también otro de los detalles es que esta mujer dice: ten misericordia de mí. Y ahí acá un detalle, no quiero extenderme mucho en esto, pero la forma en que ella intercede por su hija, no dice ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque esta mujer toma el problema de su hija y lo hace suyo, ¿sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? A veces oramos por los problemas de los hermanos, pero a veces esos problemas no nos pesan tanto, no los sentimos tanto en el corazón como esta mujer sí sentía lo que era el peso, la carga, la angustia que sufría su hija, ¿sí? Creo que esta es una pincelada que el Señor nos muestra de que Dios quiere que cuando pidamos por los demás podamos ponernos en el lugar del otro y pedir de esa manera, como si estuviéramos pidiendo eso para nosotros mismos, como si nosotros estuviéramos pasando por esa angustia, por ese dolor y clamando de esa manera. Ahora Jesús, es interesante lo que le dice, ¿no? Pero le dijo Jesús: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cuando uno lee esto, parece como que Jesús está siendo duro, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Y primero que nada, Jesús acá está usando una forma de hablar que ya había dicho que iba a hacer. Está hablando de una parábola. Jesús está dando una parábola. En esta parábola tan cortita que Jesús dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, deja primero que se sacien los hijos. Jesús está diciendo que ¿quiénes son los hijos? Es Israel. Como dice en Mateo, bien, Él fue enviado primero a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Jesús tenía una misión especial, ¿sí? Si seguimos en los versículos de Efesios, ahí hablaba de que antes de la cruz de Cristo, nosotros los que no éramos israelitas estábamos alejados de las bendiciones de Dios. Dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En la cruz Jesús hizo de dos pueblos un nuevo pueblo. Pero Jesús acá le está diciendo a esta mujer algo que era la realidad actual. Él no había ido allí con la misión de predicar, sino de estar con sus discípulos. Y también le está diciendo algo a ella y le está enseñando algo también a los discípulos. En ese tiempo, Él se tenía que dedicar a Israel. Primeramente, ese era el plan de Dios. Él fue enviado a Israel. Como dice Romanos, el rechazo de Israel trajo la bendición para todo el mundo. Era una bendición que Dios ya tenía establecido que iba a suceder. Pero Jesús está diciendo, primero
tengo que encargarme de los hijos de Israel. Y es interesante que también Jesús habla aquí de los perrillos, y no dice los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos en su mayoría, o quizás todos, en ese orgullo nacional que tenían de haber sido elegidos como pueblo de Dios, ellos consideraban a los gentiles, a los que no eran de Israel, despectivamente, al punto que decían que los gentiles eran perros, ¿sí? Y el perro en la Biblia es un animal inmundo, ¿sí? No es el animal doméstico que tenemos hoy. Era un animal salvaje en general. Por lo tanto, cuando un judío hablaba de los extranjeros y le decía perro, ¿tá? Se estaba diciendo, yo sí tengo un lugar de privilegio delante de Dios, tú no, tú eres un perro abominable. Pero Jesús no usa esta palabra, sino que Jesús usa una ilustración que habla de los perrillos. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús? Si bien muchos perros eran salvajes y comían carroña y todo eso, y por lo tanto era un animal inmundo, también habían casas en las cuales los niños tenían como mascota perritos, ¿sí? Y Jesús está no hablando despectivamente a esta mujer, no le está diciendo, tú eres un perro, sino que le está explicando que en este momento él primero debe satisfacer las necesidades en Israel. Pero no le está diciendo que no a lo que ella está pidiendo. No está diciendo que Dios no se ocupa también de las necesidades de los gentiles, porque ese era el propósito de Dios. Pero en el orden de Dios, primero tenía que ir a la casa de Israel. Y tenía que transcurrir todo esto que estaba transcurriendo, toda esta oposición de Israel y este rechazo es la gran bendición de este mundo. Dios hace que algo que sea tan malo se transforme en una bendición para todo el mundo, incluso para Israel. Porque de estos dos pueblos Dios forma un nuevo pueblo. Y esto Jesús lo empieza a mostrar. Y les está también enseñando a sus discípulos que aquellos gentiles no son perros, ¿sí? Y que tienen un lugar también en el plan de Dios. Así que ese término usado por Jesús no es despectivo, pero también este diálogo de Jesús pone a prueba la fe de esta mujer. Esta mujer se acerca a Jesús confiando en que Jesús puede expulsar el demonio de su hija, que puede darle sanidad a su hija, y se acerca con fe a Jesús. Se acerca con fe, con humildad, reconociéndole como el enviado de Dios. Y Jesús le dice estas palabras. Y esto es como ese tiempo que pasa cuando a veces oramos y Dios no da la respuesta inmediata, ¿sí? En la Biblia tenemos muchos casos así. Yo solamente quería mencionar que esto mismo pasó en la vida de Abraham, con muchísimos años. Esta mujer tuvo una respuesta mucho más rápida, ¿no? Pero Abraham tuvo fe y su fe fue contada por justicia, pero tuvieron que pasar muchísimos años para que viera la promesa cumplida. Y Dios, entre esa oración y el tiempo que transcurre, es el tiempo que Dios usa para que nuestra fe se fortalezca, no para que desistamos. Esta mujer no hizo eso, esta mujer no dijo, bueno, entonces me voy porque esto no corresponde para mí. No era el mensaje que le estaba diciendo Jesús, no le estaba diciendo que no había oportunidad, que no había salvación para su hija, sino que estaba estableciendo
explicando el orden y también a los discípulos, para que ellos también entendieran que lo que Jesús vino a hacer no terminaba en Israel. Y ellos iban a tener que continuar eso aún fuera de Israel. Y es notable estas palabras que ella responde, ¿no? Versículo 28. Respondiendo ella le dijo, Señor, respondiendo ella le dijo, sí, Señor. Primera cosa interesante o importante. Ella le dice a las palabras de Jesús, sí, Señor. Lo que tú dices es así. Yo no soy de Israel, no soy de los hijos. Sé que tú no viniste directamente en este tiempo a nosotros, a mí, a mi pueblo. Sé que debes hacer y trabajar y cumplir para este pueblo de Israel. Lo reconozco, lo entiendo, tienes razón. Ahora, lejos de eso ser algo que haya debilitado la fe de ella dice estas palabras, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer entendió la parábola de Jesús y le dijo, sí, yo sé que por no ser del pueblo de Israel, no soy de los hijos. Pero tomó las palabras de Jesús y las entendió. Y entendió que aún esos perritos que están debajo de la mesa, que por lógica tienen que comer ¿cuándo? Después que comieran los hijos. ¿Sí? Porque eso es lo que está diciendo Jesús. En cualquier familia, primero tiene que comer la familia antes que el perro. ¿Sí? Hoy en día se ha trastornado tanto que hay gente que deja de comer para darle de comer al perro, ¿no? Eso está mal. Eso está muy mal. ¿Sí? Dios claramente dice que las necesidades de las personas van primero. Y así en esa lógica, primero tienen que comer los hijos. Después, si sobró, comerá el perrito. Ahora, esta mujer entiende esa parábola y dice, es cierto, es así. Lo que dices es verdad. Pero aún esos perritos comen de lo que va cayendo de la mesa. Y con eso les alcanza. ¿Sí? Y Jesús, al comparar a los gentiles con perrillos, lo que les está diciendo, y el mensaje que está diciendo es que nosotros, los gentiles, aún en esa época, no estábamos lejos de la misericordia de Dios. No estamos lejos de esa mesa de misericordia, de gracia, que tiene el pan de Dios que alimenta. Aún los que estaban separados de la ciudadanía de Israel podían llegar a ser beneficiados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y esta mujer lo entiende. Y eso fortalece su fe. Ella estaba cerca de la provisión de la gracia de Dios, de esas migajas. Y ella se da cuenta que aún una migaja de la gracia de Dios era suficiente. Ella reconoce que el poder de Jesús es tan grande que no precisaba detenerse allí y hacer montones de cosas. Podía con solo decir, dame sanidad a su hija. Y ella cree esto y lo confía. Yo copiaba una frase acá que decía, es verdad, Señor, yo soy como un perrillo que no tiene derecho alguno a las hogazas de bendiciones que corresponden a los hijos de Israel. Pero una migaja de la que ellos no aprovechan es suficiente para mi necesidad. Y acá hay algo que es muy importante para todos. Y vuelvo al contraste que mencionaba hoy. Esta mujer se reconoce delante de Dios sin derecho alguno. Ella no pide porque tiene derecho a algo.
ella pide reconociendo su desgracia, pide reconociendo que está separada de Dios, pide sabiendo de que no hay nada en ella que sea meritorio para que Dios la mire con gracia, con misericordia. Y esa es la actitud correcta para acercarnos a Dios. Qué contraste tan marcado con estos religiosos que rechazan a Jesús y que creen estar bien con Dios, cumpliendo tradiciones de hombres y dejando de lado la palabra de Dios. Esta mujer es un ejemplo de cómo tú y yo y cada ser humano tiene que reconocerse delante de Dios, porque nadie va a ser salvado de sus pecados si no va a Cristo con esta actitud. Si tú y yo no nos reconocemos delante de Dios como miserables, como pecadores, que merecemos sí el castigo de Dios, no vamos a alcanzar misericordia. Nadie que cree que sus méritos son suficientes para estar bien con Dios va a alcanzar misericordia de Dios. Si fuera así, Cristo no hubiera venido a este mundo. Si tú y yo pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios por nuestros méritos, en vano hubiera venido Jesús a morir en la cruz. Jesús vino a morir en la cruz porque nuestros pecados eran impagables. Y no hay forma en que nos pudiéramos acercar a Dios. Él tuvo que pagar por nosotros. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con esta misma humildad, clamando misericordia, reconociéndolo Dios Salvador, reconociendo que nuestro pecado merece sí la condenación, pero que Él la cargó en la cruz y que Él nos hace parte de este nuevo pueblo que es su iglesia. Por eso Jesús, después que esta mujer reconoce su necesidad, su falta de mérito y apela solo a la misericordia y a la gracia de Dios, Jesús dice estas palabras: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y en Mateo, en el versículo 28, decía: entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la fe que Jesús destaca. Esta no estaba en la mayoría de las personas en Israel. Aún muchos de los que iban y eran sanados no tenían esta fe. Solo iban para beneficiarse. Acá hay alguien que hace milagros. Pero la mayoría de ellos rechazó a Jesús en su momento. Ahora, otra frase que copié acá, la quiero leer para hacerlo más textual, dice: esta confesión es muy digna de notarse en cuanto a nuestra fe y a nuestra confesión se refiere. Toda idea falsa en que nosotros confiemos produce una fe falsa. No importa lo fuerte que sea la confianza en ese falso concepto que podamos tener. Hay mucha gente que tiene muchísima fe y quizás tenga una fe mucho más grande que cualquiera de nosotros, pero si su fe está puesta en una mentira, no tiene ningún valor. Esta mujer puso su fe en la palabra de Dios. Ella tomó la palabra de Jesús, la entendió, se reconoció como alguien que no merecía la gracia de Dios, la entendió y confió. Y eso es lo importante. Tú y yo necesitamos confiar en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que escuchamos por ahí o en lo que nosotros pensamos que la palabra de Dios dice, en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios revela. El correcto conocimiento de todos los hechos revelados por Jesús es la base eterna de la verdadera fe, y la fe es grande de acuerdo con la medida de confianza que descansa sobre esa base, sin dudar ni racionalizar respecto a los hechos relativos ni acerca de la voluntad divina que en ellos se revela. Cuando esta fe se manifiesta en humilde confesión, esto produce en Jesús un gozo extremo.
Y ese es el tipo de fe que Jesús quiere encontrar en nosotros. Que podamos, de la misma manera que esta mujer, tener este tipo de fe. Fe en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que yo pienso que Dios va a hacer, de acuerdo a lo que creo, pienso o escuché, sino realmente en lo que dice acá. Por eso, tanta gente se aleja de Dios por una mala experiencia, porque ha ido a lugares o ha escuchado de gente que le dice que Dios te va a dar todo lo que tú le pidas si tienes fe. Y Dios no promete eso. Dios dice, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, lo voy a hacer. Ahora, pedir en nombre de Jesús es pedir lo que Jesús pediría, no lo que yo pediría. Jesús no se comprometió a darnos lo que yo quiera pedirle, sino que se comprometió a darnos lo que Él le pediría al Padre. Por eso cuando oramos con fe, pidiendo lo que Dios sí quiere, lo que es su voluntad, Dios lo hace. Pero mucha gente ha escuchado falsamente que Dios, si tú tienes una fe tremenda, te va a dar lo que tú quieras. O te va a sanar, o te va a dar lo que sea. Y eso no lo dice la palabra de Dios. La fe que salva está puesta en la revelación de Dios, en lo que Dios dice en su palabra y nada por fuera de ella. Por eso, esta mujer es un ejemplo, porque a esa frase de Jesús, ella la entendió, el Espíritu de Dios le hizo entender su condición y creyó, tuvo fe, se afirmó en esa fe, en esa convicción. Por eso le dice a Jesús, sí, yo no merezco, pero entiendo que aún las migajas de la gracia son suficientes para mí. Y sin duda que las migajas de la gracia de Dios para cualquiera de nosotros es más que suficiente. Pero Dios es tan bueno con nosotros, los que hemos creído en su Hijo, que nos hizo sus hijos. Y esa mesa de pan y de misericordia de Dios no son migajas de la gracia de Dios. Es el pan entero, exactamente como estaba diciendo. Hoy nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, tenemos que seguirnos reconociendo que no merecíamos todo ese pan de gracia, ser alimentados de esa manera, pero Él nos da abundante gracia. Y por eso Jesús alaba esa fe, porque ella pone su fe en lo que la palabra de Dios revela y lo cree. Y por eso Jesús le dice que desde esa hora su hija ha sido sanada. Y luego vemos realmente esta mujer es una mujer que tiene fe, porque ella termina el diálogo ahí y se va. Esta mujer confía nuevamente. El hecho de que se vaya está mostrando que confía plenamente en Jesús. ¿Qué diferencia? Qué poquito que conocía de Jesús y qué confianza plena en Él. Qué vergüenza para nosotros que conocemos a veces tanto del Señor y confiamos tan poco, ¿no? Esta mujer poquitito conocía, pero confiaba plenamente. Se fue a su casa con la convicción de que la palabra de Jesús se había hecho realidad. Y era lo que había pasado. Dice, llegó a su casa y el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Y bueno, creo que este pasaje nos habla de la actitud, de cómo debemos todos acercarnos a Dios. No solo para salvación, sino cada día. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Los que ya hemos sido justificados, tenemos que seguir viviendo por la fe. Vivir por la fe no nos pone, aunque estemos en un lugar de privilegio, porque hemos sido salvados, hemos hecho hijos de Dios, pertenecemos a su familia, aún debemos recordar que estamos en ese lugar de privilegio sin merecerlo.
No hicimos nada para que el Señor nos diera eso. Por lo tanto, vivir con fe nos tiene que llevar cada día a reconocernos de la misma manera que nos reconocimos el primer día en el que creímos para salvación. Y nuestras oraciones tienen que ir reconociendo: gracias, Señor, por tu perdón, tu salvación. Yo no merezco esto. Gracias por todo lo que me das. Gracias por los sí y también por los no. Por tus pausas, por tus silencios, por el tiempo que me haces esperar, porque tienes un propósito para fortalecer mi fe. Pero ayúdame a que mi fe se base en tu palabra, que entienda lo que tú dices, para no apartarme de eso y desilusionarme. Porque podemos desilusionarnos cuando esperamos cosas que Dios no dice que va a hacer. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que necesitamos cada uno de nosotros para vivir. Y también el otro punto que este pasaje resalta es el ir al Señor a pedir por otros. De esta manera, como hizo esta mujer, pidiendo por su hija, como si el problema fuera de ella misma. Ten misericordia de mí. Estaría bueno que recordáramos orar así, que sin duda que va a ser una lucha, porque no nos sale naturalmente orar así por todos los hermanos, ¿sí? Pero el Señor quiere que aprendamos a poner las cargas de nuestros hermanos y orar al Señor como si fueran nuestras cargas. Y eso es un trabajo que Dios tiene que ir haciendo, pero lo hace en esa comunión y en esa oración. Y esa persistencia que Dios quiere que oremos así, esperando el tiempo de Dios, que no es el tiempo nuestro como quisiéramos siempre. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a vivir de esta manera.